Muy bien, seguimos avanzando. Ahora tenemos que abordar algo muy importante, que es comprender de manera macro cuáles son las fases para el diseño de ambientes de aprendizaje. Yo las he organizado en tres grandes fases. La primera es una fase preparatoria, que como su nombre lo indica es lograr recopilar información para poder entender cuáles son los contextos que yo voy a abordar, cuáles son las características de los estudiantes a los cuales yo les voy a enseñar y cualquier otra consideración que yo deba de tener en cuenta sobre el entorno. Aquí yo he estructurado esto básicamente como una etapa de reflexión, donde el profesor qué tiene que hacer, elegir de manera adecuada los temas de trabajo, las relaciones que se van a dar, cómo va a llevar la disciplina, cómo va a tener también un concepto de multidisciplina que va a estar asociado en algo transdisciplinar, debe de considerar también cómo va a buscar información para fortalecer los conocimientos que ya sabe que tiene el estudiante y hacia dónde va a llegar, cuáles son esas competencias que se van a desarrollar y siempre cuáles son los aprendizajes esperados. Todo esto es una etapa reflexiva que debe estar priorizada al inicio de una manera adecuada. Si yo no hago bien esa fase preparatoria, tengan por seguro que las siguientes fases van a estar de manera inadecuada. Segunda fase, la he denominado fase analítica, que tiene como gran componente la etapa de planificación. Analizar para planificar está estructurado en que nosotros tenemos que saber cuáles van a ser nuestras sesiones de clase, qué va a llevar, cuánto va a durar, qué recursos tiene, qué elementos nos van a servir, con qué criterios voy a estructurar mi ambiente de aprendizaje. Yo tengo que saber cuál es la relación que existe entre los diferentes medios a los cuales yo me voy a enfrentar. Tengo que darme cuenta también cuáles son los proyectos que voy a realizar, cuáles son las formas de evaluar, cómo el estudiante va a ir enfrentándose a diferentes tareas que le van a permitir sentirse más competente al final de los desarrollos. Y todo esto se afianza en la etapa 3, que es la elaboración y puesta en práctica del diseño. En la etapa anterior lo planifiqué, ahora lo pongo en práctica. Pongo en práctica que desde el punto de vista de la generación de creatividad, nosotros estamos en el ámbito de educación artística, debemos saber que la creatividad es nuestra base. Nosotros tenemos que lograr que el estudiante saque todas las posibilidades que tiene y todas esas habilidades generen destrezas que pueda poner en práctica, que sepa cómo va a iniciar este proceso de aprendizaje, cómo lo va a desarrollar, cómo va a ser evaluado y finalmente cómo va a ser aplicado, todo desde el punto de vista integrador al servicio de la comunidad y el desarrollo de conocimientos artísticos. Todo este diseño, desde el punto de vista macro, nos va a permitir a nosotros entender que no solamente es de pensar cuántos estudiantes tengo, cuáles son sus condiciones, sino que va a haber una serie de elementos que hacen denominados como la complejidad del centro educativo. Porque nosotros tenemos que comprender que lograr ver todo lo que ocurre en una escuela no es sencillo. Va a haber elementos como el currículum que hay que cumplir, que a veces, sobre todo en educación pública, hay que ser muy estricto porque si no, la evaluación no va a salir tan bien. Debemos ver cuál es el componente personal, no solamente entre docente y estudiante, sino también entre mis pares académicos, entre los directivos y el personal administrativo de la institución. Debemos saber que hay una historia de vida tras cada estudiante, tras cada profesor y tras cada elemento de la comunidad educativa. Debemos comprender que puede haber un momento histórico importante pasando a lo largo de nuestra trayectoria, si hay una reforma educativa, hay una búsqueda de nuevas pedagogías, todo eso debe ser abordado también en el ambiente. Y siempre el componente personal, que es comprender también al docente desde el punto de vista de que no es una máquina, sino que es una persona que tiene una red social, tiene una actividad particular y debe estar centrado siempre en comprender cuál es la forma adecuada de generar conocimientos dentro del aula. Todo esto está inmiscuido en un ámbito cultural, entendiendo cultura como el nivel de conocimiento de una sociedad. Va a haber una serie de elementos como capacidad de aprendizaje en el grupo de trabajo, va a haber el momento de desarrollo que ya lo expliqué como momento histórico, va a haber una perspectiva y una pedagogía que yo tengo que aplicar y siempre enfocado hacia la calidad. Todo esto hecho de manera adecuada en un ambiente de aprendizaje me va a permitir a mí llegar al equilibrio. El equilibrio dinámico, porque no solamente una fase donde todo se mantiene en paz, sino que va a haber una continua actividad, pero siempre llevada hacia algo positivo. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que saber que construir un ambiente de aprendizaje va a involucrar tener en consideración cada una de estas características. Y ahora vamos a plantear una tarea. Les he compartido un recurso que es un PDF muy importante que trata sobre ambientes de aprendizaje, una aproximación conceptual. Van a tener que leerlo,
van a tener que analizarlo muy bien. ¿Y qué van a hacer? Un documento en Google Drive donde lo van a compartir conmigo y pegar el link en el campus virtual, como hemos venido haciendo, donde van a argumentar y contestar esta pregunta. ¿Qué se entiende por ambientes de aprendizaje lúdicos? Sí, por favor, tienen que pensar muy bien, porque dentro de todo lo que van a leer van a estar esas respuestas y ustedes van a tener que argumentarlo no copiando y pegando cosas, sino con sus propias palabras y citando de manera adecuada con las normas APA, porque todo esto lo voy a calificar.